Esta noche hablaremos de una epidemia, una enfermedad que cobra la vida de miles de personas alrededor del mundo. En países como Argentina, México, Brasil y Uruguay se han dado importantes pasos para erradicarla y recientemente se anunció que en Estados Unidos se está curando efectivamente. Esta noche hablaremos de la homofobia, esa enfermedad que victimiza de diferentes maneras a cientos de hombres y mujeres cada año en Colombia. Bienvenidos a Historias de Nadie, esta noche, cuestión de género. Adriana y Marcela se conocen hace más de 20 años y en el 2005 decidieron pasar el resto de su vida juntas. Cuenta Adriana que para ese momento no existía ninguna figura legal en Colombia en la que pudieran formalizar su unión. Por tal razón, recurrieron a lo que había más cercano, que es una unión marital de hecho. Sin embargo, esta unión no le otorga jurídicamente los mismos derechos que obtienen los esposos cuando celebran matrimonio. En el año 2011, la Corte Constitucional reconoció a las parejas del mismo sexo como familia. En ese sentido, también reconoció que había un déficit de derechos, porque estas personas no se podían casar aunque lo desearan. En ese sentido, le pidió al Congreso que legislara en torno al tema y le dio un plazo de 2 años para hacerlo. Superado este plazo, las personas del mismo sexo podían acudir ante un juez o ante un notario para formalizar o solemnizar su vínculo contractual. Pues bien, este día llegó y como el Congreso no cumplió, Adriana y Marcela le tomaron la palabra a la Corte y fueron ante un juzgado para que se les garantizara sus derechos como familia. Pues el camino no se les hizo nada fácil y tuvieron que luchar, literalmente tuvieron que luchar para poder casarse. Cada vez que damos una entrevista nos recordamos lo mucho que nos amamos y cómo esta lucha nos ha permitido estar juntas. Llevamos 10 años juntas, vamos a cumplir en 15 días 10 años juntas. Sí, pues tal como nosotras no escogimos ser lesbianas, porque no lo escogimos, sino lo sentimos, pues nosotras nos enamoramos y nos fuimos a vivir juntas. Pero viviendo juntas empiezan a pasar sucesos de la vida de las parejas donde empezamos a pensar que debemos digamos, tener las garantías de un matrimonio o de una unión. ¿Por qué? Porque mis bienes y los bienes de ella estaban en riesgo si no teníamos algo legal, por ejemplo, o la salud, empezamos a tener muchas dificultades. Yo me enfermé, ella no podía entrar a urgencias o a distintos niveles aquí porque la discriminación es de la vida cotidiana, la discriminación inclusive uno dice la ley nos permite muchas cosas, pero si tú vas a urgencias y te dicen quién es ella y uno dice mi esposa, mi compañera, mi novia, mi amante, o sea, cualquier palabra que utilices, pues como no, eso no existe, no puedes entrar, necesitamos un familiar. Entonces, pero ella es mi familiar, es mi única familia. ¿Por qué era importante casarse? Esa figura de estamos casadas legalmente. Yo creo que es un tema de igualdad, es un tema de dejar de sentir, de ser tratados diferentes. O sea, realmente, si uno paga un arriendo, pues está viviendo en una casa. Esa es su casa, mientras esté pagando el arriendo. Pero no es lo mismo si esa casa la compró y ahora lo que tiene que pagar son los impuestos. No es lo mismo. No es lo mismo que tú llegues a tu casa y le digas, mami, te presento al muchacho con el que estoy viviendo, que decirle, mami, me casé, mira, te presento a mi esposo.
tiene un significado completamente diferente culturalmente. Si tú le preguntas a alguien, ¿usted tiene esposa? ¿Esa es su esposa o es su amante? La connotación es muy distinta. Y entonces el tema de que seamos dos mujeres hacía que las cosas se camuflaran de una manera que a nosotras no nos gusta. O sea, ¿quién viene a acompañarla? Mi compañera. Pues compañera puede ser compañera de cuarto, compañera de apartamento, compañera de trabajo, compañera de estudio, compañera de cualquier cosa. No, es que ella no es mi compañera, no es mi amiga, ella es mi esposa. Y mientras ella y yo no estuviéramos casadas, decirla o nombrarla mi esposa de alguna manera era mentir. Entonces queríamos darle esa dignidad a nuestra relación con todas las de la ley. La Corte Constitucional hizo una sentencia en el 2012 donde exhorta al Congreso a que legisle en la materia, aclarándole que el matrimonio en Colombia no está prohibido por la Constitución, pero que falta legislar sobre el mismo. En ese sentido le da 2 años, es decir, hasta el 2013. El Congreso no cumple, como reiteradamente ha incumplido, y la Corte dice que las parejas pueden ir a las notarías y juzgados a solemnizar sus uniones. La forma de solemnizar una unión es a través de un contrato. El único contrato que protege las familias se llama matrimonio. No existe en el sistema legal colombiano otro contrato para regular las familias. Luego la Corte no se pudo haber ni creado un contrato, ni le pudo haber dicho a los notarios que crearan un contrato, porque esa no es su función, sino que dijo, si esta discriminación, esta injusticia no puede ser permanente en el tiempo para las parejas del mismo sexo que no pueden acceder al matrimonio, hay que resolverlo. Algunas instituciones y organizaciones asumimos que la forma de resolverlo es el matrimonio, y por eso algunos jueces ya han casado y han interpretado en esa misma línea. No hay otro contrato disponible sino el matrimonio. ¿Yo cómo me voy a inventar como juez un contrato? Entonces fuimos ante los juzgados y pasamos los papeles. Ese día hubo mucho cubrimiento de medios nacionales e internacionales, pero así, un estallido, que se están casando, que los gays se van a casar, que no sé qué. Entonces, de hecho, las familias empezaron a llamar, chicas, ustedes se casaron y no nos avisaron. No, apenas estamos llevando los papeles. Uno lleva sus papeles ante el juzgado y entra una cosa que se llama reparto. Uno no escoge el juez, eso es una cosa al azar. En todo este tiempo, mientras estábamos esperando que nos dieran una respuesta, la Procuraduría se mete y manda circulares a todos los notarios y a todos los jueces del país, donde dice que cuando venga una pareja del mismo sexo para pretender casarse, tienen que remitir todos sus datos personales a la Procuraduría. Eso es una persecución Total. Lo que hizo la Procuraduría General de la Nación sí fue una persecución a las parejas del mismo sexo, porque pidió información a todos los juzgados del país y a todas las notarías solicitando qué parejas estaban pidiendo procesos de matrimonio para ellos intervenir durante el proceso, cuando en el proceso realmente, no ser que haya menores de edad o haya vicios, ilegales, pues la Procuraduría no tiene que meterse en un contrato que es entre 2 personas de adultas de mutuo acuerdo. Una decisión privada. Entonces esto ha sometido a la gente a indignidades como tener que ir al escondido, como no decirle a nadie, como convertir un hecho que es la felicidad de una pareja, como casarse porque eso es una decisión, a tener que convertirse en una vergüenza. El procurador pide los datos de todas las parejas en todo el país que vayan ante jueces o notarios para recaudar esa información y tenerla en la Procuraduría. ¿Con qué fin? Con el fin de intervenir en los matrimonios para que no se hagan. Ese es el fin, porque es que de hecho intervino en nuestro matrimonio antes de hacerse. Todas esas acciones, la verdad que a mí personalmente como académica me llamaron mucho la atención, porque el deber constitucional del señor procurador, la razón de ser de todas esas facultades, que son muchas las que tiene el Procurador General de la Nación, tienen una finalidad concreta, y es la salvaguarda de los valores constitucionales. Dentro de esos valores constitucionales está la salvaguarda del ordenamiento jurídico. ¿Y el ordenamiento jurídico qué es? Es precisamente ese sistema de valores que los colombianos nos dimos en la Carta Política.
Y dentro de esos valores está el valor de la igualdad, está el valor del respeto, está el valor de la libertad. Y entonces a mí me llamaba mucho la atención que, siendo ese el mandato constitucional al procurador, el procurador en un evento tan determinante como este, que es un ejercicio de los derechos ya casi que indiscutible, porque ya en el resto del mundo están legalizando todos los matrimonios de las parejas LGTBI, el de aquí se opusiera tan férreamente y desplegara semejante actividad para perseguir a los ciudadanos o ciudadanas LGTBI que querían contraer matrimonio. Hablamos con la juez y la juez nos dice, las casó el viernes. Entre un lunes y un viernes armamos un matrimonio. Pero además el miércoles anulan el matrimonio de hombres, el primero matrimonio de hombres, y sale en los medios, en todos los medios, anulado el primer matrimonio de hombres, anulado, anulado, anulado. Yo tenía la plata así pagándole a la casa de banquetes. Yo me ataqué a llorar de una manera así espantosa. El señor de la casa de banquetes era el miércoles y el matrimonio era el viernes. Me da plazo de una casa de banquetes que me diga fresca. Tan mal me vio que me dijo fresca. Mañana a mediodía me pagas y si se puede casar o no se puede casar, porque es que esto es que le están haciendo a ustedes es una infamia. Yo llamé a David y David dice unas cosas tan bellas. Tu hijo. Nos dice, muchachas, cásense. O sea, finalmente celebren el amor, hagan la fiesta, vayan, arréglense, usen esos vestidos que se compraron y disfruten. Y No habíamos comprado, ¿qué? yo el jueves apenas. No sé, dice una cosa súper linda que ya realmente se me olvidó la mitad, pero es algo así como vamos a celebrar el amor que es lo único que importa. No me acuerdo más. Sí. Lo demás es efímero, lo demás es político, lo demás puede cambiar, pero ustedes se aman, celebrémoslo. La jueza nos dice, entró esta tutela con medida cautelar y si el juez que la tiene que responder cree que la medida cautelar procede, yo no las puedo casar. Bueno, El y jueves entonces, nos dice eso. ¿cuándo sabemos? Si mañana, o sea, el mismo viernes, al mediodía yo no las he llamado, es porque las puedo casar. Pues realmente nosotros nos entramos en un proceso de depresión, indignación, dolor absoluto, porque tú como organizas una fiesta, eso es como organizar una fiesta, un cumpleaños de alguien que se va a morir al otro día. Sí, es una cosa. Eso es una cosa rarísima, porque y ese sentimiento de frustración y de dolor es indescriptible realmente. Pero nosotros ese día, yo no había podido comprar nada, yo no tenía mucho tiempo, pues yo trabajo, entonces no tenía tiempo. Y yo le dije a Marce, el jueves vamos y compramos un pantalón que me hacía falta, porque ya teníamos como de Marce ya tenía el vestido y yo pues quería como coordinar con ella que me saliera algo, entonces yo quería pues esperar que ella decidiera para yo después comprar. Y finalmente logramos conseguir algo que para mí ese mismo jueves, pero como eso que tú compras y dices, bueno, ¿y será que voy a estrenarlo, que lo voy a usar? No importa, igual, pues yo le dije a Marce, a partir de las palabras de David, yo le digo a Marce, pues no vamos a cancelar la fiesta. Entonces, ¿qué hicimos? Nos paramos y dijimos, vamos para el salón de belleza, lo mismo que haría cualquier otra persona. Cualquier mujer cuando se va a casar se va para el salón de belleza. Pues nos fuimos para el salón de belleza. Pero en el salón de belleza, Adriana pegada al celular mirando a ver si le iba a llamar o no le iba a llamar la juez, porque donde llamara no había matrimonio. Y el peluquero maquillándome. Y a mí se me escurrió la lágrima y él me la tapa, me la secaba y volví y me maquillaba. Así duramos toda la mañana. Pero entonces dentro de las recomendaciones... La juez nos dijo, si a las 12 no las has llamado, se vienen. Pero vengan temprano. Porque les pueden bloquear el juzgado, todo el mundo sabe la hora, la citación, les pueden bloquear el juzgado, son los juzgados en el centro, no se vengan arregladas porque les puede pasar algo. Solamente, y también pues Colombia Diversa, todo el mundo dijo, no, ustedes no pueden ir
nada, váyanse así, normalitas, llegan al juzgado y allá entran al juzgado a cualquier diligencia y pues se presentan a su matrimonio y pues así fue. Nosotras, claro, yo en la mañana sufrí mucho porque mi teléfono pues suena mucho y pues cada vez que entraba una llamada desconocida yo decía no nos vamos a casar, qué sufrimiento, qué dolor. Y cuando llegamos al juzgado, a esa hora que era la hora del almuerzo, se supone que no hay entrada, nos hicieron entrar y nos montamos al ascensor. Mira esa foto, la segunda de ahí. La foto de ahí es la Si foto quieres, más feliz. estábamos en el ascensor y dijimos, ¡lo logramos! Sí, ahí lo logramos, ahí ya nos sentimos que habíamos entrado al juzgado sin líos. Es que nosotras nos tuvimos que cambiar en los archivos. En los expedientes de ese. La juez llegó y dijo, ¿y ustedes van a ir así? No, nos dijimos, no, pues nosotros trajimos aquí nuestra ropita. Pues nos gustaría casarnos. Entonces ella dijo, pues pueden cambiarse en el baño. Y pues, el baño era como No era afuera, adentro. Entonces dijimos, no, en una esquinita. Y dijo, no, pues entonces aquí en el expediente de, pues donde se guardan los expedientes, en un archivador lleno de cosas. Y pues ahí nosotras nos cambiamos, pues a la vista de todo el mundo porque no había de otra y pues bueno, nos casamos. Pero fue un proceso pues muy indigno realmente. Pero no fue porque ella nos obligara no. a cambiarnos ahí. No. Fue por protegernos. Todo el tiempo nos protegió, de todas maneras ella fue una valiente que dijo, yo los voy a casar porque creo en la libertad y creo que viven en un país libre. Pues la conclusión concreta mía, cuando fungía como juez 44 civil municipal, fue la de que las ciudadanas colombianas que ante mi despacho demandaron esa celebración tenían todo el respaldo constitucional, legal y jurisprudencial para que su aspiración fuera concretada en una celebración de un matrimonio. ¿Por qué? Porque es el contrato que más se parece. Académicamente, el ejercicio que debí realizar pues fue ese, el de buscar cuál es la respuesta a esa aspiración legítima dentro de la ley. Mi respuesta no podía ser otra, a mi modo de ver, porque los jueces no nos podemos inventar la ley. Los jueces no podemos inventarnos un contrato innominado para darle unos efectos que el legislador no le ha dado. Eso nos está vedado a los jueces, porque entonces estaríamos rompiendo el principio democrático y estaríamos invadiendo la esfera del legislador. Y entonces yo inventarme un contrato innominado y pretender que ese contrato innominado tenga los efectos sociales, políticos y civiles que tiene el contrato matrimonial. Declarar legalmente unidas en matrimonio civil a Sandra Marcela Rojas Roballo y Adriana Elizabeth González Sanabria, con todas las prerrogativas que el ordenamiento jurídico les otorga y de las cuales han sido advertidas en esta diligencia. Se da por terminada, se lee la presente acta, se aprueba y se firma por los que en ella intervinieron. Muchas gracias. Realmente casadas. Nosotras no pudimos siquiera pues ir a una luna de miel ni nada. El otro día después de nuestro matrimonio, esta casa llena de flores, porque además la fiesta fue lo mejor que pudo haber, eso sí, la gozamos, porque pues nosotros después de todo esto y nuestras familias ver esto, pues nuestras familias estaban más felices que nosotras. Para nosotros es muy feliz que mi familia, nuestra familia,
venga a casa y reconozca, uy, por fin se casaron ustedes dos. Nuestros sobrinos dicen, yo tengo unas tías que se casaron, si es posible, cuando les dicen en los colegios, la familia se compone de papá, mamá e hijos, que un sobrino se pare y diga, no, yo tengo 2 tías que se casaron y son mujeres y también son familia, eso tiene que cambiar. Eso tiene que dar un paso hacia otros que piensen distintos. O sea, yo pienso mucho detrás de nosotras dos, detrás cuánta gente puede sentirse más feliz y cuánta gente puede sentirse más libre y menos avergonzada de lo que es. Y realmente si tú vives en una sociedad donde no sientas vergüenza de lo que eres, seguramente es una sociedad que va a ser más feliz, más productiva y por supuesto mucho más tolerante con los otros para vivir en paz. La palabra matrimonio, que nos parece tan cotidiana, a Adriana y a Marcela se les había convertido en un sueño imposible de realizar. Era un derecho que, aunque la corte había pedido que se les garantizara, para ellas era muy difícil acceder a él. Aunque el matrimonio se trata de un contrato que firman exclusivamente 2 personas y que en los fines prácticos solamente afecta al par de cónyuges, en este matrimonio había muchos intereses y muchas interpretaciones que excedían la decisión personal de cada una de ellas de casarse. Cuando la Corte Constitucional le ordenó a los jueces y a los notarios que solemnizaran y formalizaran las uniones entre parejas del mismo sexo, y al no haber ninguna claridad de parte del Congreso, se dejó un gran espacio a la interpretación jurídica. En el próximo bloque vamos a ver esas interpretaciones jurídicas y cómo se obtienen varias de ellas basados en la misma sentencia. Ya volvemos. Cuando Adriana y Marcela se presentaron ante el despacho de la jueza Luz Estela Gray para pedir que se les uniera en matrimonio, lo que tuvo que hacer la jueza fue un ejercicio jurídico y académico para poder interpretar la sentencia que había dado la Corte. Ella lo hizo basada en las premisas de igualdad y libertad que rezan en nuestra Constitución. Y de esa manera llegó a la conclusión de que estas ciudadanas tenían el derecho de que se les casara con todas las letras y con todos los derechos que incluye la palabra matrimonio. Los notarios por su lado tomaron una decisión en bloque, como unión colegiada, pero para hacerlo pidieron recomendaciones a la Procuraduría de cómo deberían interpretar esta sentencia. En consecuencia, los notarios tomaron una decisión muy diferente a la que tomó la jueza Gray. Ellos crearon un contrato llamado un contrato innominado. Un contrato que no es igual al matrimonio y que las parejas que lo han celebrado no terminan de entender cuáles son los efectos jurídicos que tiene sobre su vida. Nos pareció un tema muy importante las 2 visiones que se tienen sobre una misma sentencia de la Corte, así que quisimos ir a averiguar en jueces y notarios para que sean ellos mismos, con sus propias palabras, que nos expliquen qué es lo que está pasando con este derecho. A ver, el matrimonio igualitario en Colombia no existe. La Corte Constitucional ha sido clara en el sentido en que al estudiar el caso estableció un mecanismo jurídico para establecer el vínculo entre la unión de parejas del mismo sexo. Esa figura jurídica le da prácticamente los mismos derechos que se derivan del matrimonio, en el sentido en que pueden formar una sociedad patrimonial, pueden también afiliarse como pareja al Seguro Social, pueden tener derecho a una pensión de jubilación y otras prerrogativas muy similares o iguales a las establecidas para el régimen del matrimonio. Bueno, pues ese ejercicio que están haciendo, en lo particular me parece que no tiene ningún sentido, que no logra la finalidad de la orden quinta de la sentencia C-577 de 2011,
que es la de superar un déficit de protección constitucional. Ese déficit de protección constitucional tiene todo que ver con el estado de las personas, el estado civil de las personas. Y resulta que el estado civil de las personas está constituido por un sistema de normas de carácter de orden público. Y entonces esas normas no pueden quedar al arbitrio de las personas, sino que son facultades del legislador. Y entonces, como son facultades del legislador, pues por eso es que esos contratos que están haciendo, que están celebrando algunos jueces y los notarios, no tienen ninguna eficacia jurídica para superar el déficit que advirtió la sentencia de la Corte, que advierte la Corte en esa sentencia. Entonces, ni siquiera yo lo llamaría un matrimonio de segunda, eso no es matrimonio, eso no es nada. Cuando se dice que tiene prácticamente los mismos derechos que un matrimonio, podemos deducir de eso que no tiene los mismos derechos de un matrimonio. Es un matrimonio de segunda, es un matrimonio que, o sea, no tiene la misma validez de un matrimonio hoy. Sí, digamos, en cuanto a los efectos jurídicos, tienen más o menos los mismos derechos. ¿Por qué? Porque establece el vínculo, sí, claramente define que a partir de la celebración de ese contrato existe un vínculo como pareja. E igualmente da unos efectos patrimoniales, en el sentido en que prácticamente nace la sociedad conyugal. No, nace la sociedad patrimonial. Casi los mismos derechos, le da prácticamente, se acerca a un matrimonio, podemos deducir que se acerca, puede ser, es prácticamente, pero no es un matrimonio. Sí, algunos juristas y algunos analistas dicen que se podría celebrar un matrimonio porque las características están dadas, son iguales a las definidas para la unión de parejas del mismo sexo. Pero la Corte Constitucional ha dicho que esa unión no puede llamarse matrimonio. ¿Por qué? Porque el Código Civil establece expresamente que no se puede llamar matrimonio. Entonces es necesario reevaluar ese concepto jurídico. ¿O es una interpretación de lo que dice la Corte? ¿Por qué la pregunta? Porque nosotros hemos ido a donde jueces, hemos ido a donde juristas, hemos ido a donde diferentes personas, y lo que nos han dicho ellos es que la Corte dice hay un déficit de derechos para las personas homosexuales. El legislador, el Congreso, debe decir cómo vamos a solucionar este déficit de derechos. Y le pide a los jueces y a los notarios que hagan interpretación si a los 2 años el legislador no lo había hecho. Los jueces, algunos jueces hacen una interpretación completamente diferente de la sentencia. Entonces mi pregunta es, ¿lo que usted me está diciendo es la interpretación del notariado? Sí, lo que pasa es que nosotros como notarios no estamos facultados para interpretar. El problema es que cuando dicen que no, están limitando un derecho y el Estado debe decir yo no lo hago, pero porque tengo una interpretación jurídica distinta, pero este sí lo hace. Porque si no, entonces el Estado cae en una contradicción de dejar que los que dicen que no limiten los derechos de las personas que quieren casarse. Entonces creo que por fortuna los jueces son independientes e interpretan de acuerdo a una sentencia de la Corte Constitucional, porque los jueces que han casado tampoco sacaron esto del bolsillo, están interpretando una sentencia de la Corte de acuerdo a lo que ella les permite. ¿Por qué hay tanto lío por la palabra matrimonio? ¿Qué es lo que hay en esa palabra matrimonio? En la palabra matrimonio, el tema es que el Código Civil, que es una norma superior, que está por encima de una ley, porque es un código, definió claramente el matrimonio. Entonces dijo, es un contrato que se celebra entre un hombre y una mujer. Entonces, el problema es que para poder transformar o para poder abarcar en otra forma ese término, hay que definirlo a través de una nueva norma jurídica que reforme o derogue esa norma que existe actualmente. Entonces el problema es que existiendo una norma superior de por medio, debe respetarse esa norma superior de por medio. Ese es el meollo del asunto, que no es un tema que apenas se está definiendo. El tema fue definido hace muchos años, cuando se estableció el Código Civil. Ahora hay que actualizarlo, y eso es lo que la Corte ha
ha abierto la puerta para abrir el debate y establecer finalmente si el matrimonio abarca a otro tipo de parejas o no. Cuando en ese mismo código, en la misma frase dice, el matrimonio se celebra entre un hombre y una mujer para objetivos de reproducción. Cuando una persona, por ejemplo, son estériles, también violarían, digamos, una parte de este código. En ese caso, ¿ustedes les anulan el matrimonio o no los casan? A ver, la Corte ha venido analizando estos casos y de todas maneras, digamos que a mi modo de entender, el objetivo del matrimonio va mucho más allá de una función reproductiva. Claro, Hay que parte de una relación afectiva y de una relación de intereses, en el sentido en que quieran formar una comunidad patrimonial, en el sentido en que quieran formar una comunidad de objetivos y de sentimientos. Y también puede estar el tema de la reproducción. Pero hoy en día, por ejemplo, se establece también el debate, y muchos países lo han abordado y lo han concluido, si las parejas del mismo sexo pueden, por ejemplo, adoptar. Y algunos países han dicho pueden adoptar, otros han dicho que no. Claro, la pregunta que yo le hago específicamente es por lo siguiente. Usted me dice, no podemos casar a gente del mismo sexo porque específicamente dice que es hombre y mujer. Pero en el mismo renglón dice que es para reproducción. Entonces, por eso yo me pregunto, claro, está claro que es hombre y mujer, pero entonces cuando una pareja es estéril, también ustedes lo aplican. Entonces, si yo, por ejemplo, me voy a casar con un hombre que es estéril, ¿ustedes me anulan ese matrimonio? O ustedes como notario dicen, este hombre es estéril, usted no se puede casar porque incumple esta palabra de reproducción del Código Civil. ¿Eso actualmente se usa? A ver, lo que pasa es que, digamos, hoy en día, pues, el matrimonio no solamente tiene fines reproductivos. De por sí, muchas parejas hoy en día, en el mundo y especialmente en el mundo occidental, optan por casarse y optan por no tener hijos, así puedan tenerlos. Igualmente, hoy en día hay mucha gente... Claro, igualmente entonces, también muchas parejas del mismo sexo deciden casarse, entonces estarían en el mismo nivel. Ha abierto un debate que es sano, en el sentido en que la forma conceptual en que fue definido el matrimonio hace muchos años, pues debe ser analizada nuevamente. ¿Para qué? Porque ha establecido que existe un déficit de protección frente a derechos de ciertas personas que han quedado desprotegidos. Mientras las cosas siguen así, aquel déficit de derechos que señaló en su momento la Corte sigue sin superarse. Hoy casarse para una pareja del mismo sexo significa empezar una peregrinación de notaría en notaría, de juzgado en juzgado, buscando a alguien que no ponga como obstáculo su ideología para garantizar el derecho de una pareja de ciudadanos colombianos. La Corte ha dicho que en los próximos días se volverá a pronunciar sobre el tema, un tema que no pasa o no debería pasar por ningún concepto religioso o moral individual, sino que se trata de un tema de igualdad en los derechos, en una nación que se precia de ser democrática. Cuando empezamos este capítulo, hablamos de la homofobia y de las víctimas que cobra a diario. Ahora vamos a ver una historia en la que podemos ver la cara más dura de esta realidad, donde podemos ver cómo el odio injustificado hacia una población se traduce en abandono y en violencia. Nuestro protagonista de hoy es un transmasculino. Nació en un pueblo de Boyacá en pleno conflicto esmeraldero. Nació como mujer, pero nunca quiso verse como una. Y eso lo convirtió en el blanco del peor maltrato cuando apenas era una niña de 8 años. Cuando yo sea grande voy a ser un niño. ¿Cómo así? Es que esto es una niña. Entonces yo le decía, mamá, a mí me fascinan las niñas. Mi mamá me vestía como una niña, como que ella en su afán de que yo no sufriera, de que yo me acomodara a la sociedad, porque hay unos miedos, ¿sí? Entonces ella me vestía como más niña, me corregía, me enseñaba, y pues yo me rebelaba, ¿sí? Me rebelaba en acciones como, pues entonces no me visto, y me quedo desnudo, pero no me voy a poner ese vestido.
no quiero ese vestido, déjenme en una pantalonita y ya. Entonces yo desde muy niño empiezo a decirle y a mostrarle a ellos que yo no era una niña igual a todas las niñas, que era una niña diferente, ¿sí? Y que esa niña diferente le apasionaba la masculinidad, ¿sí? Los juegos de la masculinidad. Me gustaba estar allá brincando con los niños, corriendo, entonces ya era raro para los vecinos. ¿Qué hace esa niña con todos esos niños? Siempre que iba llegando al pueblo, desde la esquina empezaban a decirme cosas, ¿sí? Como es que le vamos a enseñar a ser una mujer. Y yo caminaba, yo callado, hacia mi casa, ¿sí? Los tipos, los pájaros, ¿no? Déjela que esté más grandecita, que está muy tiernita. Yo escuchaba eso y yo, ¿sí me entiendes? Yo no. Entonces mi mamá me decía, mi amor, mire, yo sé que usted quiere tener el pelo corto, pero aquí no podemos. No solamente recibo la violencia del actor armado, de lo que pasa, sino que además recibo la violencia de la escuela, del barrio, ¿cierto? Del pueblo, de la gente. Entonces era una mezcla de muchas cosas y yo era un niño extraño, en un lugar rígido, ¿sí? Entonces yo en ese lugar empiezo a sentirme inseguro, porque como yo veía todo lo que pasaba, ¿sí? Y no me tocaban, yo sabía que a mí me iban a tocar. El conflicto armado en Colombia no se inventa la violencia contra las personas de los sectores LGBT. Estamos hablando de una violencia estructural, una violencia que disciplina los cuerpos que se apartan de las pretendidas normas de género y sexualidad, y una violencia histórica. Lo que es interesante es ver cómo en el contexto del conflicto esa violencia se exacerba y cobra unos matices, unas formas, unas consecuencias particulares. Entonces es muy importante no perder de vista cómo esas otras violencias familiares, escolares, en la vida, en la calle, estas otras violencias cotidianas, si se quiere, se entrecruzan con las dinámicas del conflicto. Lo que estamos viendo, por ejemplo, es que discursos que no se inventan los actores armados, sino que preexisten en los territorios, alimentan en muchos casos el accionar de los armados. Tocaba pasar la trocha 2 horas, camine para clase y devolverme igual, ¿sí? Y esas trochas eran trochas en el campo, donde uno tenía el contacto con los paramilitares, donde uno veía, aparecían los cadáveres, o sea, uno se encontraba los cadáveres cuando iba hacia la escuela, ¿sí? Entonces yo estaba inseguro, totalmente inseguro. Entonces imagínate que este tipo, que es mi victimario, que ya está en proceso de investigación y ojalá parece que ya tiene orden de captura, este tipo se enamoró de mí. Se enamoró, visitaba a mi familia. Nosotros sabíamos lo depravado que era, porque él asesinaba, violaba, hacía de todo. Y él se enamora de mí prácticamente. ¿Sí? Iba a la casa, golpeaba, me llevaba cosas, mis papás para afuera, o sea, una cosa. Ese tipo se obsesionó conmigo, se obsesionó. Y como yo tenía que caminar las trochas, un día yendo hacia la escuelita, yo sentí que alguien me perseguía en el campo. Cuando yo no veía a nadie, sigo. Cuando volteé ya me tenían tapado, me amordazaron, me subieron a un carro y me llevaron para un lugar fuera de Muso. Estamos investigando y parece que fue cerca de Otanche. Todavía no sabemos muy bien el lugar porque no lo recuerdo, ¿sí? Me lleva a ese lugar y me deja casi 8 meses en ¿cómo llamarlo? Como un lugar, como una casa, un sótano, ¿sí? Donde torturaban a la gente, o sea, un sótano donde yo no tenía escape, no veía la luz del sol, ¿sí? Yo comía de lo que él me traía y me tiraba, y viví 8 meses de secuestro, de vivir, además de que él decía que me amaba, y yo decía, Dios mío, tenaz, llegaba, me hacía embriagar con alcohol, con trago, ¿sí? Y pues me hacía lo que quisiera. Entonces, y él me decía que yo era su mujer,
y que así es que yo me iba cada vez que me abusaba, cada vez que me maltrataba, cada vez que me torturaba, me decía, es que es para que aprenda a ser mujer. Logro salir, pero cuando llego me encuentro con la guerra. Otra vez, o sea, mi pueblo, mi mamá, todo el mundo buscándome, qué pasó, mis tíos desaparecidos, los muertos, el pueblo hundiéndose, la muerte rondando, ya nos tocaba irnos de ese lugar prácticamente. Y entonces nos venimos a Bogotá. Una cosa que hay que tener como clara para mirar este tema es que en muchos casos la violencia que han sufrido estas personas la raíz de esa violencia tiene que ver con su orientación sexual o su identidad de género. En otros casos no. En otros casos, por ejemplo, ha habido desplazamientos forzados de comunidades enteras donde han caído hombres gays, mujeres lesbianas, personas trans. Pero las consecuencias de esos repertorios de violencia siempre son diferenciadas, porque no es lo mismo ser una mujer campesina desplazada que ser una mujer trans desplazada. Las condiciones en el lugar de origen se restringen por tu identidad de género y tienen unas particularidades. Entonces, se trata de mirar ambas cosas. Cómo la orientación sexual y la identidad de género son un factor determinante que ha ocasionado unas violencias específicas en el marco del conflicto armado, pero también cómo violencias no necesariamente ocasionadas por identidad de género o por orientación sexual han tenido unas consecuencias diferenciadas en las vidas de las personas. Yo viví en el centro de Bogotá, pagando piezas en Las Cruces, pagando piezas de 3.000 pesos. O sea, que lo separa uno un colchón, o sea, hay una cortina, un colchón lleno de pulgas, acá otro colchón y ahí duerme la gente. Así dormía yo, pagando piezas así. Y vivo ahí en el centro, después de que me sacan de mi familia a mis 14 años, mi papá pues que me saca por ser trans prácticamente porque él no soporta, él dice yo prefiero que seas puta a que seas una persona así. Entonces yo bueno, me voy. Y entonces en la calle vi las primeras travestis, unos seres que parecían casi zombies, con sus uñas largas, sus tetas gigantes, sus culos que dentro de 3 años se les convertía en biopolímeros y quedaban cojas o morían. ¿Sí? Yo vi muchas chicas que se inyectaban aceite de cocina para sacarse sus culos y murieron podridas, se le cayeron la cola, les tuvieron que quitar los glúteos. ¿Sí me entiendes? Vi cosas, la calle me mostró ese panorama de ser trans, pero ya dejé de ser trans para convertirme en un habitante de calle. Sí, me podía camuflar fácil. Sí, digamos, si yo iba y pedía en un restaurante me dan comida, porque no tenía cara de chirri, dicen ellos, no tenía cara de chirri, ¿no? Sino tiene cara de un chino perdido. Entonces yo decía que yo era un extranjero perdido y que me dieran comida, me dan comida. ¿Sí? O sea, la comida en la calle no es el problema. En la calle nunca hay hambre, en la calle hay abandono. Y el abandono tiene que ver con la pobreza, y la pobreza tiene que ver con la discriminación. O sea, como que además no solamente me discriminan por ser trans, sino por ser desplazado, por ser campesino, ¿cierto? Pero además me discriminan porque pienso diferente, ¿cierto? Porque ahora pienso diferente, ¿no? Entonces uno pasa de discriminación a discriminación, ¿sí? Entonces en la calle es el día a día, en la calle es el presente y el ahora, en la calle no hay pasado, en la calle no hay futuro, en la calle es una realidad que se vive y en la calle hay abandono humano, ¿sí? Hay desamor. El desamor lleva a que estos seres existan, a que estos seres habiten en la noche, a estos seres que se putean a las 2 de la mañana aguantando frío, ¿cierto? Estos seres que se mueren antes de los 49 años de vida. En la última investigación que hicieron en América Latina, las personas trans no sobrepasan los 49 años de vida.
En la vida de Juan Sebastián, un día apareció un hombre sin prejuicios, un hombre que le ofreció la oportunidad de cambiar. Le entregó una tarjeta y le dijo que el día que quisiera salir de la calle solamente lo llamara. Esa tarjeta se convirtió en la puerta a una vida completamente diferente para Juan Sebastián. Ese señor, mira, él, su familia, sus hijos me adoptaron como otra persona de su familia. Y nunca, mira, y yo era masculino, y era ñero. O sea, sí, ñero, sí, no tenía modales. A mí se me había olvidado comer decentemente. A mí se me había olvidado cómo era estar en una mesa. Todo eso me tocó reaprenderlo, ¿no? Y me dio amor, me dio respeto. Creo que por eso estuve ahí, porque me respetó siempre, ¿sí? No me preguntaba nada, absolutamente nada sobre mi cuerpo, mi sexualidad, mi género, nada. Y ahí duré un tiempo en el cual me desintoxiqué con amor, digo yo. Salí de ese lugar y él me llevó, me dijo, vamos a buscar a tu familia. Y yo, claro que sí. Y fui, regresé a mi casa. Mi mamá no sabía ni que yo había estado en la calle, mi mamá no sabía todo lo que me había pasado, mi mamá estaba angustiada, pero nunca había denunciado, porque era una mujer que no sabía que se podía denunciar. Y me recibió con amor nuevamente, me dijo, mira, no importa, ya los años pasaron, yo te acepto como eres mi hijo, si eres mi hija, yo no quiero que te vuelvas a ir de mi lado, y ya, y se liberó, y nos perdonamos. Empiezo todo un proyecto de vida, ¿no? Entonces, después de la calle, la violencia, la angustia, el dolor, ¿cierto? Dije, oiga, yo quiero estudiar, porque sabía que la única forma que yo tenía para poder hablar por esos seres que viven en la angustia, en el hambre, era que yo me formara para hablar como que fuera ese mensajero, pues. Estas víctimas no han sido sujetos pasivos sobre las violencias que han sufrido, frente a las violencias que han sufrido. Han sido sujetos que resisten y resisten de distintas formas. En muchos casos, permanecer en el territorio y su misma existencia es un acto de resistencia, pues porque es su presencia, su transgredir la heterosexualidad obligatoria la que está poniendo, digamos, la que está desordenando ese pretendido orden. Entonces, mantenerse en el territorio es, frente a todos los ataques que reciben, frente a las amenazas, etcétera, es ya un acto de resistencia. Pero estamos documentando también cómo existen otros tipos de resistencias más organizadas y estratégicas, cómo han tenido unos mecanismos de afrontamiento para enfrentar lo que les pasó justamente y para recomponer sus proyectos de vida, y cómo ha habido también unas medidas de sobrevivencia, en muchos casos, que han hecho estas personas para sobrevivir frente a toda la violencia estructural y las formas que cobran el marco del conflicto armado. Me inscribí a una carrera muy bonita, que esa fue la que también me cambió la vida, que se llama Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos, y me inscribí en la Universidad Pedagógica y pasé. Empezamos a ser conscientes que dentro de la colectiva habíamos víctimas del conflicto armado LGBT. Y eso nos desafiaba, porque decíamos, espera un momento, es que no solamente somos LGBT, no solamente peleamos por un matrimonio igualitario, por una política pública, es que a mí me tocó la violencia, vivir la violencia del conflicto armado en mi país. Y entonces decíamos, ¿dónde están nuestras víctimas LGBT en el conflicto? Fue la primera pregunta, y desde ahí empezamos. Empezamos a hacer investigaciones. En Bogotá hicimos 2 investigaciones muy importantes, una en Ciudad Bolívar, que se llamó Cuerpos Libres, Territorios de Paz. ¿Qué encontraron? 60 personas LGBT en condiciones infrahumanas. Digo yo infrahumanas porque es que yo todavía no comprendo cómo hay seres que viven en las condiciones que se viven en Ciudad Bolívar. Las personas de los sectores LGBT perseguidas por paramilitares. Encontramos 7 asesinatos
de mujeres trans en sus casas en Ciudad Bolívar. En cada casa hicimos un muro de memoria, un tacón gigante con una paloma, con unas casas, con un arco iris en cada casa. Fueron 7 casas que visitamos, donde habían asesinado personas trans los grupos Águilas Negras en Ciudad Bolívar, y estaban impunes por ser trans. Me permite sanar heridas, ¿sí? Me permite reconocer que hay seres que han sufrido más que yo, o sea, me quita la categoría de víctima, pero eso no lo voy a poder decir todavía, ¿sí? Porque para nosotros las víctimas del conflicto armado, las víctimas del Estado, las víctimas de la sociedad, las víctimas, solamente vamos a dejar de ser víctimas cuando nuestros victimarios sean judicializados y haya justicia. De otra forma no vamos a dejar de ser víctimas. Porque ya no tenemos miedo, porque ya no le tememos a la muerte, porque entendimos que las ideas van más allá de esa muerte, ¿sí? Y porque entendimos que es importante poner rostro, que si nos matan morimos felices, porque morimos en nuestra lucha, porque morimos dignos, porque ya no morimos callados, o ya no morimos solos y solas como nenes, ¿cierto? Sino que ya salimos con dignidad. Recuerden que aunque la homofobia es una enfermedad grave, es una enfermedad que se cura con educación. Cuando una población como la LGTBI gana derechos, no ganan solamente ellos, ganamos nosotros como sociedad, nosotros que nos convertimos en una sociedad más igualitaria, que nos convertimos en una sociedad más tolerante y en definitiva más diversa. El camino hacia la paz no se construye invitando al que es igual a mí. El camino hacia la paz se construye invitando, aceptando, respetando y defendiendo al diferente, al que yo no entiendo, al que es diferente a mí. Hasta aquí fue Historias de Nadie de esta noche. Recuerden, estamos todos los viernes a las 8 de la noche en Canal Capital. Muchas gracias por acompañarnos.